Un saludo muy especial en el nombre de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Les habla Guido Rojas, teólogo católico, transmitiendo en vivo, en directo desde la ciudad de Palmira, Valle del Cauca, Colombia. En esta noche vamos a tener una continuidad de una serie que he venido haciendo que lleva por título La Sucesión Apostólica. Este es el quinto video, un video que ha sido apoyado sobre todo con las Sagradas Escrituras, con la tradición cristiana, con el plano de la arqueología y también, muy importante, apoyado en el testimonio de los padres de la iglesia, especialmente también los llamados padres apostólicos, que fueron los sucesores inmediatos de los apóstoles, discípulos de los que fueron testigos de lo que fue el ministerio público de nuestro Señor Jesucristo. Con esta serie no quiero ni menospreciar, ni quiero humillar, ni quiero hacer un conflicto con las iglesias cristianas evangélicas a las cuales la respeto. Tengo amigos en estas iglesias cristianas de la Reforma principalmente. No se trata de eso, simplemente lo hago a manera de un estudio de cultura general sobre un tema que es muy importante, que son la iglesia primitiva, cómo se fue formando la iglesia, en primer lugar con Jesucristo, después con sus apóstoles, después con los discípulos, que se mencionan algunos con nombres propios en la Biblia, y después ya cómo se fue extendiendo, por así decirlo, el cristianismo hasta llegar a nuestros días. Y eso a raíz, saben todos, de un video que hizo inicialmente un apologista calvinista, investigador, el señor Salvador Barragán, al cual también le mando mis saludos y mis respetos. Una persona muy culta, muy educada, una persona que investiga. Yo creo que son de los pocos apologistas de la rama evangélica que pues se atreven a ahondar un poco más en todo lo que es los temas de historia del cristianismo. Son 7 videos, este es el quinto video, está específicamente lo voy a hacer sobre un personaje importante, un personaje un poco enigmático que algunos dudan de su existencia, que es Lino, el primer obispo de Roma y por así decirlo, el primer sucesor de lo que conocemos como el episcopado, de los episcopos, los superintendentes, dirigentes en la ciudad de Roma. Ya en los otros videos anteriormente, pues ya están en mi canal, ustedes pueden mirar toda la información que he dado, siempre primera mano con fuentes primarias en físico sobre la forma como se ha ido desarrollando este tema. Lo curioso del caso es que cuando yo empecé a investigar sobre Lino, me di cuenta, independientemente de lo que decía el señor Salvador Barragán en su primer video, que sobre Lino era un personaje casi fantasioso, mitológico. No es así. Es un personaje que hay respaldos tanto en la Biblia como en la tradición cristiana. Siempre dejo como referencia que para la Iglesia Católica nosotros creemos que la Biblia es la primera fuente de la revelación sagrada, con la inspiración del Espíritu Santo, pero que también pensamos, y lo he demostrado bíblica y teológicamente, que el Espíritu Santo ha seguido actuando como lo prometió Jesucristo, el Espíritu de la verdad, el Paráclito, y ha venido continuando a través de los siglos en la única y verdadera iglesia fundada por Cristo Jesús. Sin negar que el Espíritu Santo también actúa en todo cristiano que reconoce a Jesucristo como su Dios, como su Salvador, y en las jerarcas y en la organización de las otras iglesias cristianas. Pero es muy interesante porque el señor Salvador Barragán hizo algunas afirmaciones cuando yo vi su primer video y su segundo video, un poco fuertes, diciendo ante todo que esto de la sucesión apostólica es una herejía. Entiéndase como herejía una falsa enseñanza, algo como se desvía de la verdadera doctrina. Entonces, en ese caso, yo como teólogo católico me he dado la tarea pues de ahondar un poco el tema, y me he también visto a veces sorprendido con los comentarios que han hecho muchos evangélicos, porque la gran mayoría de los videos que he hecho, que son siempre públicos, es como le digo, están en mi muro, están también en mi canal en YouTube. La gran cantidad de evangélicos que han contestado lo hacen con memes, con ofensas, con burlas, inclusive empiezan a hablar sobre casos de pedofilia o sobre temas de pecado, que eso no tiene nada que ver. Ese es un tema de orden sobre la historia del cristianismo y si hay o no hay sucesión apostólica de los sucesores inmediatos y los discípulos que nombraron los apóstoles, y que tiene una relevancia muy interesante. Entonces, como lo había prometido
mis fuentes son primarias, no tengo nada, lo he dicho anteriormente, sobre personas que utilicen PDF o Google, nada de eso. Me he dado la tarea, que eso también ha sido algo que me ha causado pues mucha sorpresa, como yo, siendo un teólogo católico, utilizo material evangélico, creo que es de lo mejor. Inclusive que de una referencia sobre este diccionario enciclopédico bíblico ilustrado, el primero que voy a utilizar. No estoy diciendo que los materiales que yo tenga son los únicos, no estoy diciendo que son de los mejores cuanto a diccionarios y Biblias que se consiguen en el mercado. Este diccionario yo creo que es uno de los mejores, uno de los más actualizados, uno de los más grandes, un diccionario bíblico ilustrado muy importante. De hecho, siempre le he dicho como referencia a mis hermanos y amigos evangélicos, si quieren cotejar la información, si creen que esto no es fuente de personas eruditas en la materia, porque eso es algo también muy importante. Una cosa es un apologista del común de cualquiera de nosotros que en las redes sociales exponga estos temas. Otra cosa es cuando usted toma como referencia personas que son conocedoras de este tema, que son, como lo he dicho yo, pastores, teólogos, biblistas, personas con doctorados, maestrías, como este caso el señor Alfonso Ropero. No tengo yo por qué, como teólogo católico, adoptar un poco más a la materia, porque pienso que si una persona evangélica es curiosa y piensa si yo estoy diciendo no mentiras, puede ir a las fuentes, puede buscar en YouTube las referencias que se hacen de estas Biblias y estos diccionarios, o cualquier biblioteca o en cualquier editorial evangélica. Por ejemplo, esta es de la editorial CLIE, una editorial evangélica muy importante. Entonces, uno pensaría que el nombre Lino es algo ficticio, algo que se lo inventó los católicos, pero si nosotros buscamos en este diccionario, aquí en la página 973, vamos a ver una corta referencia sobre Lino. Vamos a mirar a ver qué nos dice. Sobre todo este personaje, que es Alfonso Ropero, es un biblista, es un pastor y es un teólogo, tiene un doctorado en filosofía, tiene una maestría en Sagradas Escrituras, en teología, perdón, 20 años pastor, conferencista, escritor de talla mundial en el mundo iberoamericano. O sea, no estamos hablando de un pastor de, por así decirlo, de pacotilla, de estos pastores que abundan, que abren un garaje y se aprenden 3 citas bíblicas de memoria. No, estamos hablando de una persona como tal, que sí es un pastor con credenciales, una persona culta, educada y que conoce esos temas, como son los que me gustan a mí y como trato siempre de compartir esa información. Bien, cuando hablamos del tema de Lino, nos dice aquí en este diccionario evangélico, dice Lino, nombre propio, en griego Linos, cristiano de Roma. Dice bien, saludado por el apóstol Pablo en la carta de Timoteo, según de Timoteo, capítulo 4, verso 21. Ahora vamos a cotejar esa información. Nada más sabemos de él por el Nuevo Testamento. Es interesante, ¿no? Porque si es un personaje que aparece en el Nuevo Testamento, por lo menos este erudito evangélico da como seguro de que es nombrado por Pablo en una de sus epístolas. Ahorita vamos a mirar a ver un poco más sobre esta cuestión, pero inmediatamente sigue diciendo, ya por medio de la tradición, y es lo que yo siempre he explicado, porque cuando uno estudia esos temas no se puede quedar solo en las Sagradas Escrituras, y lo he demostrado pues ampliamente, sobre todo hablando inicialmente de lo que es, por ejemplo, el apóstol Pedro, el apóstol Pablo, del cual nosotros decimos que es la Iglesia Católica Romana. Demostré histórica, bíblica y arqueológicamente la importancia de estos 2 apóstoles, como sus sepulcros están en iglesias católicas, en basílicas católicas, y de ahí viene este Lino, que es muy interesante, y lo dice acá en este diccionario bíblico evangélico, una parte de lo que dice la Biblia, pero dice aquí también la tradición, y entiéndase por tradición. Cuando estos eruditos hablan de tradición, no estamos hablando ni de leyendas, ni estamos hablando de mitos, ni estamos hablando de fantasías, estamos hablando de algo que es también confiable, de una fuente también primaria, muy importante, a la par de las Sagradas Escrituras, porque también tiene que ver con el mismo ambiente histórico, cultural, religioso, de lo que estamos hablando de hace más de 2000 años atrás. Y dice, la tradición asegura que fue el primer obispo de Roma, importante eso, el primer episcopo. O sea que aquí mismo un erudito evangélico desmiente a lo que decía Salvador Barragán, de lo que decía que la sucesión apostólica era una herejía. Entonces el señor Salvador Barragán, o cualquier apologista que se atreva, que tenga las agallas necesarias de ir en contra de sus propios eruditos,
pues estaríamos pues en un desnivel muy importante, porque estamos hablando de alguien que está en un nivel muy superior a la gran mayoría de cualquier apologista evangélico de las redes sociales. Y dice, nada sabemos de él pero la tradición, en el Nuevo Testamento, aparte de la referencia de 2 Timoteo 4:21, pero la tradición cristiana de la iglesia primitiva, como ya lo hemos venido hablando anteriormente, asegura, nótese bien que dice asegura, no es una hipótesis, no es de pronto una vaga tesis, no es de pronto una leyenda, no, sino que se asegura que fue el primer obispo de Roma después del martirio de Pablo y de Pedro. Y da como referencia a la carta de Irineo, que vamos a hablar más adelante. Entonces, es interesante esto, ver cómo no hay ningún perjuicio cuando estamos hablando de eruditos evangélicos para cotejar algo que, como he venido diciendo anteriormente, siempre la Iglesia Católica ha creído, sobre todo con este personaje que es de nombre Lino, como el primer obispo, porque como tal los apóstoles no se reemplazan la jerarquía de apóstoles, su dignidad, su misión, designados especialmente por Jesucristo, los que en vida conocieron a Jesús y los que ven después de la resurrección. El caso, por ejemplo, de Pablo y Bernabé en la Iglesia Católica no lo sucede nadie, no, pero sí en relación de los obispos o episcopos o superintendentes o dirigentes, en este caso sería en Roma, la capital del Imperio Romano, y en relación directa a los dos apóstoles que estamos hablando, Pedro y Pablo, y da como referencia Irineo, uno de los primeros también padres apostólicos, que después vamos a hablar más adelante. Entonces, esa sería la primera fuente que traigo a relación en este caso. A veces me critican porque en mis videos me la paso leyendo, pero evidentemente si lo hiciera a manera propia, mis hermanos evangélicos no me van a creer. Pero si lo hago con fuentes de sus propios eruditos, entonces ya la cuestión tiene otro peso, ya el video tiene un poco más de importancia, de reverencia también y para mirar a ver si realmente estamos o no diciendo mentiras. Antes de ir a la referencia de la carta de Timoteo, que son las cartas pastorales escritas por el apóstol Pablo, veamos un poquitico más sobre lo que también nos dicen algunos eruditos evangélicos sobre lo que es también estas cartas pastorales escritas a este episcopo Timoteo, nombrado directamente por el apóstol Pablo. Otras de las Biblias que utilizo mucho porque son muy importantes, es una Biblia que también tiene mucho que ver con el tema, es esta, la Biblia arqueológica también. Ustedes pueden mirar el grosor de esta Biblia, son de una editorial evangélica que es la editorial Vida, ¿ve? También hecha por todo un equipo de eruditos bíblicos de la Nueva Versión Internacional. Entonces vamos a mirar, a ver, si nosotros vamos a mirar un poco más para tener a ver certeza, porque estos eruditos primero del diccionario bíblico citaron la carta de Timoteo, 2 Timoteo capítulo 4 verso 21. Cuando nosotros vamos a la introducción, aquí mismo aparece la introducción de la segunda carta de Timoteo, nos da una corta referencia que nos va a ayudar mucho sobre el tema. Dice autor, lugar y fecha de escritura. Vamos a mirar a ver entonces lo que aparece acá. Dice: al igual que las otras dos cartas pastorales, primera de Timoteo y Tito, esta epístola o esta carta afirma haber sido escrita por Pablo, pero una vez más esta afirmación la contradicen muchos eruditos en la actualidad. No obstante, el libro puede considerarse auténticamente paulino. Véase la autoría de las epístolas pastorales, incluyendo los padres de la iglesia, que creían que era una epístola paulina. Parece que después del cierre del libro de los Hechos, que también hablamos anteriormente, Hechos de los Apóstoles capítulo 28, en los versos finales donde nos habla de la llegada de Pablo a Roma, preso, apelando a Nerón César. Pablo fue liberado de su primer encarcelamiento en Roma aproximadamente hacia el año 62 después de Cristo. Y esto ya es información extrabíblica. Esto es información que no aparece en el libro de Hechos de los Apóstoles ni en las epístolas de Pablo. Son hechos de orden histórico de la tradición que los mismos eruditos evangélicos tienen que ahondar para poder hacer referencias en cuanto a sus Biblias de estudio. Dice, ya vamos a hablar de algo extrabíblico que nosotros sabemos que es la tradición cristiana que hemos venido hablando. Dice ya algo extrabíblico que Pablo viajó a España y luego regresó al este, donde condujo una obra misionera en Creta y en varias ciudades alrededor del mar Egeo. La mayoría de los estudiosos creen que Pablo escribió 2 Timoteo después de la conclusión de su último viaje misionero, después de lo cual viajó, algo muy importante, tengan en cuenta esto, de vuelta a Roma,
y nuevamente fue encarcelado. Ese segundo encarcelamiento, después viene su muerte. Eso ya es la tradición, eso ya es la historia de la iglesia primitiva, la que nos dan estos aportes. Este escenario sugiere una fecha de aproximadamente, algo también muy importante, ya sabemos que es Pablo, que la escribió después de sus viajes misioneros, fue nuevamente encarcelado. ¿En dónde? En Roma. Y algo interesante también para que ir mirando todo este panorama, dice aproximadamente en el año 67 después de Cristo para esta carta. O sea, casi en el mismo año en que los mismos eruditos están fechando lo que fue la muerte de Pablo, que fue decapitado en la vía Ostia, afuera de la ciudad murallada, también hacia el año 67 o hacia el año 68. Entonces, ya mirando primero la referencia que hacen en el diccionario bíblico ilustrado de la carta a Timoteo, por eso quería hacer primero esta introducción, es escrito paulino, fechado muy importante hacia el año 67, poco antes de lo que los mismos historiadores fechan su martirio, y indudablemente en la ciudad de Roma. Bien, pero hay algo también que quiero también mirar a ver. Veamos también sobre algo que aparece, porque yo empiezo a investigar en mis Biblias de estudio, sobre todo trato más que todo las Biblias evangélicas, porque este video está también dedicado a los amigos que me siguen, sobre todo de la rama evangélica. En esta otra Biblia que también la he mostrado, esta es la Biblia de estudio Holman, ustedes pueden mirar otra vez siempre, las muestro en físico, el grosor. Esta Biblia es de la Reina Valera del año de 1960 también. Si vamos a mirar, porque yo empiezo a mirar, a analizar, a hacer como una especie de esquema para que estos videos tengan la mayor altura, la mayor seriedad, a pesar de las burlas, de los memes que me hacen, de las críticas, que evidentemente hasta ahora no veo que sea algo serio, algo contundente. Yo he invitado, si algún apologista me quiere a mí debatir, si quiere rearguir los argumentos, si cree que estoy diciendo mentiras, bueno, ahí están todos los videos, son públicos, los pueden utilizar, pero eso sí tienen que hacerlo con el mismo orden, con el mismo respeto y con las mismas fuentes que yo estoy utilizando, porque son ante todo fuentes evangélicas. Si nosotros en esta Biblia de estudio Holman, que ustedes pueden mirar el grosor, de esta Biblia, si vamos a lo que dice, mire, aquí está, otra vez. Segunda de Timoteo, vamos a mirar a lo que aparece en esta Biblia evangélica sobre estos otros biblistas, donde nos dicen algo que también es interesante. Dice así, ahorita voy a mostrar la lámina, no eruditos católicos, ¿no? Dice, hay una lámina que aparece en la página primera de segundo de Timoteo, dice, interior de la cárcel Marmentina en Roma, ya habíamos hablado de ella, llamada también Tullianum. En la época de Pablo, las escaleras descienden a una mazmorra, según la tradición, otra vez, mire, otros eruditos evangélicos apoyados en tradición cristiana. Pablo estuvo encarcelado aquí durante las semanas previas a su muerte, sabemos que fue martirio, época del emperador Nerón, decapitado por ser ciudadano romano, cuyos restos están en la Basílica de San Pablo Extramuro, Basílica Católica, construida en el siglo IV, en tiempos del emperador Constantino. Dice así, posiblemente Pablo escribió 2 de Timoteo desde allí. Interesante. Veíamos en la Biblia arqueológica 2 de Timoteo, fechada hacia el año 67 en Roma, pero en esta otra Biblia evangélica, nos dice que probablemente haya sido en la cárcel Marmentina antes de su martirio, por eso la fecha entre el año 67, y aquí está la lámina para que ustedes puedan mirar, las personas que tengan esta Biblia evangélica, esta es la lámina que están mostrando de lo que es la cárcel Marmentina, unas mazmorras donde eran pues llevados los prisioneros antes de su ejecución, y ahí está la referencia a la cual leí de forma textual de eruditos evangélicos. Bueno, entonces, que no quede duda, porque el que quiera contradecir toda esta información, bueno, ya tiene que ir mirando a ver en lo que se va a meter. Ahora, vamos ya de lleno a lo que es la cita de la carta de Timoteo, la que estamos haciendo como referencia, la 2 de Timoteo, capítulo 4, verso 21. Lo voy a hacer de otra Biblia evangélica, esta, ustedes la pueden mirar. Esta es la Biblia de las Américas, otra Biblia también de la Nueva Versión Internacional. Esta es de la editorial Vida, otra editorial también evangélica muy importante, la misma de la Biblia arqueológica. Son librerías especializadas, pueden mirar también. Es una Biblia de estudio hecha por eruditos evangélicos de España y también de diferentes países de América.
invito, antes de que me critiquen, que se burlen, que pongan en tela de juicio lo que yo estoy diciendo, a los evangélicos, por favor, en YouTube aparecen videos donde hablan sobre la elaboración de estas Biblias, quiénes las hicieron, sobre su importancia en el mundo evangélico. Bien, vamos entonces ya sin más preámbulos a la misma cita que tomó como referencia el diccionario enciclopédico, que es 2 Timoteo capítulo 4, verso 21, donde dice saludos y bendiciones, allá unos saludos finales que hacía Pablo, muy común en sus epístolas. Dice en el versículo 21 de una Biblia evangélica, procura venir antes del invierno, dice, Eubolo te saluda, también Prudente, Lino, Claudia y todos los demás. O sea, Pablo lo que está hablando es que ya está hablando de que se acerca el invierno. Le dice a Timoteo que él está en donde ya lo veíamos en Roma, al lado de quien con él están algunos de sus discípulos, y da como nombres propios uno que se llama Prudente, el segundo es Lino, del cual estamos haciendo referencia, otra es una cristiana de nombre Claudia y todos los demás hermanos. Pero evidentemente estos como que tenían mayor jerarquía o mayor importancia porque Pablo los da con nombres propios. Cuando nosotros vamos aquí está, esta es la Biblia de las Américas, a la referencia que se hace a pie de página de estos eruditos evangélicos, veamos a ver lo que nos dice a continuación. Dice en el verso 21, Eubolo, Prudente, Lino y Claudia. Estos 4 creyentes se mantuvieron fieles al lado de Pablo, y sigue diciendo Irineo, el mismo que también hacía como referencia el diccionario bíblico ilustrado. Después vamos a hablar, uno de los padres apostólicos del siglo II después de Cristo, identifica a un Lino como el primer obispo de Roma. O sea, esta también es otra referencia que ya encontramos en una Biblia evangélica. Este Lino es muy probable que sea el mismo que la tradición asegura que fue el primer obispo o el primer sucesor en la ciudad de Roma, como lo dice acá en esta que es la Biblia de las Américas. Alguien diría que estas Biblias ya pues no son católicas o son de eruditos comprados por el Vaticano, pero evidentemente que no, son editoriales evangélicas, son del mundo cristiano no católico, sino que son personas que no tienen ningún reparo en decir las cosas tal cual como son. Y nótese bien que si ustedes tienen estas Biblias, las referencias no son ni leyendas, ni hipótesis, ni suposiciones, sino que da como seguro que la tradición habla de que este Lino es obispo de Roma. En esta Biblia, que esta es la última que adquirí, que es también otra Biblia de estudio, miren, esta es la Biblia evangélica de estudio de la Nueva Versión Internacional, también otra Biblia de la editorial Vida. Nótese bien, otra vez el grosor, o sea, son otros eruditos. Miren que estamos cotejando eruditos. Primero los del diccionario bíblico, unos eruditos. Después de los diccionarios de la Biblia Holman, son otros eruditos evangélicos. Después de la Biblia de las Américas es otro tercer grupo de eruditos evangélicos. Este sería otro cuarto grupo de eruditos evangélicos, lo mismo. Vamos a mirar, a ver, aquí está la Biblia. Vamos a buscar también lo que nos aparece aquí está, en la carta 2 Timoteo, y aquí está la referencia. Hay quienes me dicen que dígale la página, es la página 1938, aquí está. Ya es final, y aquí vamos a ver lo que más me interesa a mí, que son los comentarios de estos eruditos que son pastores, biblistas, teólogos de la rama evangélica. Lo mismo, si vamos a ver como referencia el versículo 21, ya lo leímos. Solo mire, aquí es interesante porque aquí solamente destacan a Lino. Dice, Lino, una tradición, y mire bien lo que dice, una tradición antigua, o sea, una tradición antigua que se remonta a los primeros tiempos del cristianismo, dice que fue obispo de Roma, ¿después de qué? Después de la muerte de Pedro y de Pablo. O sea, estamos hablando de una sucesión. El señor Salvador Barragán se metió en un lío bien grande porque él estaba diciendo que era una herejía la sucesión. No estamos hablando, evidentemente, de que si acepta o no acepta la jerarquía católica, pero estamos hablando de eruditos evangélicos de que sí hablan de una sucesión. Entonces, ¿quién es el que está diciendo herejías? ¿Quién es el que está prejuzgando? ¿Quién es el que está juzgando a los propios eruditos del mundo evangélico, como lo dice acá? Y lo estoy leyendo de forma textual, no estoy ni agregando, ni estoy ampliando, ni estoy poniendo más de lo que aparece en estas Biblias evangélicas. Aquí dice otra vez, en esta segunda Biblia evangélica, dice Lino, una tradición antigua, lo nombra como un obispo de Roma en relación, ¿después de qué?
después en relación directa de la muerte de Pedro y de Pablo. Ya vimos, fechada la muerte de Pablo hacia el año 67, o sea, como obispo, sucesor. Y otra vez, de la Biblia arqueológica también, porque solamente hice la referencia a la introducción en la carta a Timoteo, también lo mismo. Si vamos también al final también de la segunda carta a Timoteo, aquí está también, nuevamente también muestro para que las personas puedan cotejar esta información. Esto aparece en la página 2019 también, en el mismo versículo 21 dice: la tradición antigua, lo mismo que aparece en la Nueva Versión Internacional, lo mismo que aparece en la Biblia de las Américas, lo mismo que aparece en el Diccionario Bíblico Ilustrado. Dice, otros eruditos dicen, la tradición antigua dice que Lino fue obispo de Roma después de la muerte de Pedro y de Pablo. Entonces, sí habían obispos desde el siglo I, sí eran sucesores inmediatos de los apóstoles, sí se puede mostrar por la Biblia, sí se puede mostrar con la tradición cristiana, sí había sucesión, sí había una jerarquía, sí había quienes lideraban la iglesia, quienes la conducían, sí había una protección divina del Espíritu Santo, porque no puede negar, yo creo que ningún teólogo me pueda a mí contradecir que el Espíritu Santo ha actuado, porque Jesucristo lo prometió, siglo I, siglo II, siglo III, siglo IV y siglo V, y así hasta llegar hasta nuestros días. Bueno, para ir finalizando, porque esto es más que todo ya de orden histórico, ya vimos también con pruebas también arqueológicas de la cárcel marmentina, ya voy a hablar un poco también sobre algunas fuentes de mi biblioteca personal para ahondar un poco más acerca del Lino. Este es un libro mío de mi biblioteca, dice Un santo para cada día. Ya esto es un libro católico. Independientemente de que sea católico, lo más interesante es lo que aparece a continuación sobre el tema del Lino. Dice Lino, su fecha es el 23 de septiembre para la Iglesia Católica, la fecha donde una persona da su vida por Jesucristo. En este caso habla de papa y de mártir. Es importante porque va de acuerdo también a las fiestas litúrgicas y al mismo santoral que se celebra en la Iglesia Católica. Dice así: después de la persecución de Nerón, ya lo veíamos históricamente, durante la cual sufrieron el martirio los apóstoles Pedro y Pablo, lo mismo que aparece en la literatura evangélica que acabamos de leer, la historia de la Iglesia romana por más de un siglo se nos presenta envuelta en una densa oscuridad, rota por uno que otro rayo de luz. En el último cuarto del siglo segundo, vamos a mirar ya, siglo segundo, encontramos testimonios atendibles sobre los primeros 12 obispos, ¿ya?, que ocuparon sin interrupción la sede apostólica, o sea, obispos que fueron sucediendo a Lino y después los otros. Y aquí nos menciona también a San Irineo, santo por su vida, por su ejemplo, por sus frutos que da. Y era obispo de Lyon, en Francia. Vamos a ver que estamos hablando de obispos, como hablamos anteriormente, de Clemente, obispo de Roma, como hablamos anteriormente también de Ignacio, obispo de Antioquía, como hemos hablado anteriormente de Policarpo, obispo de Esmirna. Estamos hablando de obispos o episcopos, personas que lideraban la iglesia, en este caso Irineo de Lyon, que aseguraba, que seguramente algunas estuvo en Roma. Es quien nos presenta esta lista. Esta lista se conoce como también la misma referencia que daba el Diccionario Bíblico Ilustrado. Esa referencia es en latín Albertus Aeraces, dice Albertus Aeraces, dice, donde nos da este obispo de Lyon, Irineo, donde dice: después de haber fundado y establecido la iglesia de Roma, los bienaventurados apóstoles Pedro y Pablo confiaron la administración a Lino, de quien habla Pablo en la carta de Timoteo, y después le sucedió a Anacleto. O sea, este ya es un documento extrabíblico, histórico, de mediados del siglo II, por un personaje importantísimo, un obispo. No es cualquier personaje, no es un simple laico, no es un simple lego, es una persona de dignidad, es una persona importante en el mundo cristiano. Tan es así que los mismos eruditos evangélicos, como vimos anteriormente, lo nombran. Y sigue diciendo, porque no es la única referencia. Dice, la lista de Irineo no es la única. También hacia el año 160, otra vez, Egésipo, originario de Palestina, visitó las iglesias más importantes con el noble propósito de controlar allí la segura tradición de la predicación apostólica. También hizo su propia investigación. Después de su visita a Roma, escribe:
Elaboré el orden de sucesión hasta Aniceto. Lino fue papa durante 12 años, aproximadamente entre el año 64 al año 76 o entre el año 67 y el 76, si se coloca el martirio de Pedro en el año 67. Al final y no al principio la persecución de Nerón, que fue hacia el año 64 con el incendio de Roma. Estas cifras no tienen valor absoluto porque en las dos listas presentadas prevalece el interés ante todo doctrinal y solo a comienzos del siglo III con Julio Africano e Hipólito de Roma se empezó a tener en cuenta lo que es la cronología. Esto tampoco es muy desconocido, si usted va también a ver también todo lo que es la Biblia, la historia tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento. Es más, si nosotros vamos a ver, porque nuestros hermanos evangélicos dicen todo Biblia, si vamos a hablar solamente de lo que es, por ejemplo, la vida, la obra, la misión, los milagros, la predicación de Jesucristo, es muy curioso porque los evangelios como tal fueron escritos también mucho tiempo después, hacia la década de los años 80, estamos hablando casi de 40 años después de que hayan sucedido estos acontecimientos. Y lo más curioso, uno de ellos, el discípulo amado, escribió su evangelio hacia el año 90. O sea, también si nos vamos a hablar porque si las fechas o algo así, de hecho, eso no es, como dice acá, no es mayor problema porque ante todo estamos hablando de personajes históricos. Igual podemos cotejar también todo lo que es la historia del Antiguo Testamento también, sobre las posibles fechas, también no hay una certeza en cuanto más o menos haya vivido, por ejemplo, Abraham o anteriormente, por ejemplo, Noé. Tampoco tenemos ningún escrito de ellos, ni Abraham, ni Isaac, Jacob. No se conserva tampoco ningún escrito, por ejemplo, del gran legislador como fue Moisés, y así sucesivamente. Entonces, en ese ambiente también es muy importante mirar, pero ante todo ya estamos hablando de pruebas extrabíblicas. La primera es Irineo de Lyon, que da por seguro de la existencia de Lino, y la otra también, esta carta de este personaje de nombre Egésipo. Sigue diciendo en este libro católico, dice: a más del dato cronológico tenemos de los sucesores inmediatamente los apóstoles y por tanto San Lino. Otra nota interesante que nos presenta ¿quién? Clemente Romano. También, de este viene el siguiente video. En la iglesia romana a la iglesia de Corinto, después vamos a hablar un poquito más. Clemente Romano también, el tercer sucesor después de Lino y de Cleto. En ella Clemente insiste en la unión que reina en la iglesia romana y que constrata tan fuertemente con el cisma que afligía a la comunidad de Corinto. Ya estamos hablando de una carta escrita por un obispo, episcopo de Roma, en una jurisdicción muy diferente, en este caso Corinto de Asia Menor, y este personaje también es histórico, es real y se conserva una carta. Al recordar los orígenes de la jerarquía eclesiástica, subraya algo que negaba el señor Salvador Barragán. Aquí estamos hablando de jerarquía, estamos hablando de personajes reales. Los apóstoles probaron en el espíritu sus primicias y los instruyeron como obispos y como diáconos de los frutos de los futuros creyentes. Más tarde impusieron esta regla, que después de su muerte hombres probados deberían sucederles en el ministerio. O sea, mire que da unas anotaciones Clemente Romano, que para suceder en lo que era el gobierno de la iglesia, como fue también Tito y Timoteo, tenían que ser hombres probados, hombres de santidad, hombres que también tuvieran ciertas características, cierto liderazgo, cierta unción del Espíritu Santo, y eso sabemos que Lino fue uno de ellos, como lo dice Irineo de Lyon, como lo dice Egésipo y como lo dice también la literatura evangélica que a continuación acabé de escribir. Termina diciendo en esta referencia, en este libro católico, San Lino era originario de Tuxia, probablemente de Volterra. Es pues el hombre probado que por santidad de vida y capacidad de gobierno fue elegido por el mismo San Pedro para que le sucediera. Por tanto, fue un directo colaborador suyo y la estimación de que goza en la comunidad romana fue muy grande. Si fue nombrado para regir la suerte de la iglesia en el momento tan difícil como eran los momentos en que estaba surgiendo el cristianismo y las primeras persecuciones. Otro libro en mi biblioteca también donde habla de Lino es Tú eres Pedro, el papado en la historia. Es también un libro muy importante sobre todo lo que es Pedro, los primeros papas, desde el punto de vista histórico, arqueológico también. Entonces vamos a mirar también otra referencia que aparece sobre Lino. Dice, en su historia eclesiástica, otro personaje, es Eusebio de Cesarea, habla de un hombre llamado Lino, el primero que recibió el episcopado de la iglesia romana después del martirio de Pedro y Pablo. Esta sería la tercera fuente extrabíblica de las dos que vimos anteriormente. El personaje mencionado por el historiador
ya del siglo IV, Eusebio de Cesarea, en tiempos del emperador Constantino. El personaje mencionado por historiador era un cristiano nacido en Volterra, Italia, y estuvo entre los compañeros del apóstol Pablo. Este lo nombró en la despedida de su segunda epístola a Timoteo, como lo vemos también de las Biblias evangélicas, 2 Timoteo 4:21. La tradición, sin negar también la importancia al lado de la Biblia, afirma que Lino fue designado personalmente por Pedro como obispo de los fieles romanos. Y también dice, Eusebio narra también que Lino, tras regir la iglesia romana por un espacio de 12 años, la entregó a Anacleto, que sería el segundo sucesor, para que éste la gobernara. La palabra del historiador da pie para suponer que antes de morir, hacia el año 79 de la era cristiana, el segundo papa escogió por sí mismo el hombre que le debería de suceder. O sea que estamos hablando también, así como Lino fue escogido directamente por Pedro y por Pablo, este a su vez ya nombra a su segundo sucesor, ya por los propios criterios que veíamos también en la carta de Clemente Romano, que eran hombres probados, algo que también aparece muy de la par también con algunas indicaciones que da Pablo para lo que eran los regentes, los dirigentes y los que debían pues seguir con el cuidado del rebaño comprado a precio de sangre de la iglesia de Jesucristo. Para finalizar también, porque esto era más de orden también histórico y bíblico, de mi libro Verdades de la Fe Católica, también un manual de 20 temas, también tengo algunas referencias, también más o menos es lo mismo, sobre Lino. Dice a principios del siglo III, Irineo, el obispo de León que veníamos anteriormente, escribe la lista de los obispos de la ciudad eterna, como se le conoce a Roma, en la que dice que después de los santos apóstoles, Pedro y Pablo, hubieran fundado esa iglesia, pasó a ocupar el episcopado, otra vez romano, Lino, mencionado en 2 Timoteo 4:21. La tradición afirma que Lino fue designado personalmente por Pedro como obispo de los fieles romanos. Y después le sucedió a quién? Anacleto, y tras este Clemente Romano, que también vamos a hacer un video muy especial sobre él en la próxima entrega. Quien conoció también en persona a Pedro, de eso vamos a hablar un poquitico más adelante. Para finalizar, digo que en el año 251 también San Cipriano llama a la iglesia romana, y también es interesante porque eso también lo veíamos en un video pasado, lo importante de la ciudad de Roma en relación al martirio de Pedro y Pablo, en relación también al episcopado, en relación también a esos dirigentes que ya tenían, por así decirlo, iban poco a poco teniendo una mayor jerarquía de las otras iglesias, de las otras provincias también, donde fueron pues también designados también, llegó el cristianismo, sobre todo por la labor evangelizadora de Pedro en todo lo que era hoy en día Turquía y Grecia, y también en lo que es también España. Pero también es importante porque Cipriano llama a la iglesia romana como la silla de Pedro y la iglesia principal. Y Eusebio de Cesarea, también del que hablamos anteriormente, aunque es un historiador del siglo IV, un historiador muy importante, de mucha fama, mucho prestigio también en el mundo evangélico, cuando da esa lista también lo hizo con documentos del siglo II, confirmando que habiendo Lino gobernado la iglesia romana por espacio de 12 años, la entregó a Anacleto para que ésta la dirigiera. O sea que estamos hablando de una carta, para finalizar, estamos hablando de una carta del apóstol Pedro, de un personaje dirigida a la comunidad de Roma hacia el año 67, con nombre propio Lino. Ya la tradición hace el empalme de este Lino como el primer obispo, sucesor inmediato de Pedro y de Pablo, escogidos directamente por ellos. También gobernó la iglesia durante 12 años, sufrió martirio, y hay pruebas bíblicas como la lista que da Irineo de León, la lista de Egésipo, como vemos, y también de Eusebio de Cesarea. Bien, eso era más que todo el video en la noche de hoy, contradiciendo al señor Salvador Barragán de que la sucesión apostólica no es una herejía, antes todo lo contrario. Es la forma como la iglesia fue progresando, como la iglesia se fue santificando, como la iglesia se fue extendiendo, pero principalmente en Roma, porque estamos haciendo énfasis, porque para la iglesia católica es la sede en la cual el Papa Francisco es el legítimo sucesor, obispo 267 desde Lino hasta nuestros días, donde él reside en Vaticano, Basílica del Vaticano. En su gruta están la cripta donde fue enterrado este apóstol originario de Galilea, que tuvo una preponderancia muy importante por el mismo designio de Jesucristo. Esto es, mis amables amigos, pruebas históricas, pruebas bíblicas, como lo hice en la noche de hoy, con la mayor seriedad, con el mayor respeto, con el mayor rigor, como debe ser, con fuentes bíblicas católicas, y también, lo más interesante inicialmente, con fuentes evangélicas, hablando sobre Lino. El próximo video
ya faltan dos, va a ser dedicado también a la persona de Clemente Romano. No siendo más por el momento, les agradezco a todos los amigos que en este momento están conectados desde mi muro. Como siempre, este video queda en mi canal en Facebook, Debates Bíblico y Teológico Licenciado Guido Rojas, y también en mi canal en YouTube, que se llama Videos Apologética Católica. Si les gustó, lo pueden compartir y lo pueden también divulgar en sus muros, y como siempre quedo abierto a las críticas o también a lo que puedan aportar también nuestros hermanos evangélicos sobre el tema, especialmente hoy del lino. Bendiciones para todos, quedamos en la paz, en el amor de nuestro gran Dios, Jesucristo, el Pastor Supremo, del cual con su preciosísima sangre fundó la iglesia una, que tiene también sus bases también en lino, que conoció personalmente a los apóstoles Pedro y Pablo en la ciudad de Roma, la ciudad de los mártires, la ciudad de los romanos, la ciudad de los emperadores, la ciudad en la cual está actualmente el Papa Francisco. Gracias por su amable atención.